¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Para mí es un gusto poder estar con ustedes una vez más, compartiendo este devocional, este estudio que estamos llevando para jóvenes, titulado ¿Quién es Dios? La semana pasada podíamos ver qué significaba como tal la palabra Dios, de dónde venía, pero ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de Dios. Así que te invito a que me acompañes desde tu casa en esta pequeña oración. Amado Padre Celestial, Papá, te damos gracias porque nos permites tomarnos este tiempo para aprender más de ti. Señor, de manera personal te pido que nos guíes, que me guíes, para que la palabra que salga en este momento sea solo tuya. Que sea lo que tú nos das a entender de quién eres. Conocerte más cada día y tener esa relación tan hermosa contigo. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Déjame decirte esto. Curiosamente no podemos preguntarnos qué es Dios, porque humanamente hablando nosotros no podemos definirlo. No hay nadie que pueda definir minuciosamente el concepto de Dios, pero podemos conocer todo lo que pertenece a Dios, que ojo, no es lo mismo. Así que la pregunta correcta que podemos hacernos no es qué es Dios, sino quién es Dios. La teología no es un término que nos debe inspirar terror o sacarnos de onda cuando alguien menciona esa palabra. Porque hay muchas personas que le tienen miedo a decir, es que la teología dice esto, la teología dice aquello. No. La palabra teología significa el estudio de Dios. Eso es de lo que trata esta carrera, este estudio a profundidad. Podemos a través de la teología estudiar de manera concreta cada pasaje, cada versículo acerca de la Biblia, acerca de lo que dice Dios y de lo que es Dios. La teología nos ayuda a tener una correcta creencia acerca de Dios, que ésta nos conduce a una respuesta adecuada hacia Dios y a una conducta apropiada de nuestra vida. Podríamos decir que la teología es la manera correcta de pensar acerca de Dios, la cual conduce a una piadosa manera de vivir. La teología nos ayuda a decidir qué es lo que realmente debemos creer acerca de Dios. Cuando nuestros pensamientos acerca de Dios son los correctos, estamos en mejor posición para ser conformados a su imagen. Chécate esto. Cuando nosotros entendemos realmente cuáles son los conceptos, quién es Dios, esto nos va a ayudar a guiarnos en una manera correcta de vivir, en una manera de ser transformados a su imagen. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la iglesia o en estudios bíblicos que la estatura del varón perfecto es guiarnos a través de la imagen de Dios? Y a veces se nos hace difícil decir cómo vamos a ser como Dios. Sin embargo, el estudiar la palabra nos ayuda a que paso a paso nosotros lleguemos a esa estatura, a esa imagen, a ser ese Cristo que podamos reflejar a las personas y ellos puedan entender el amor y el concepto de Dios. Podríamos decir que la teología te ayuda a ti a decidir lo que realmente debes creer acerca de Dios. Cuando nuestros pensamientos acerca de Dios son los correctos, estamos en mejor posición para ser transformados a su imagen, como te lo decía hace rato. Podemos decir que nos creamos una teología propia de quién o qué es Dios. El teólogo y autor evangélico J.I. Packer planteó la siguiente pregunta de esta manera: ¿qué es lo que tú quieres dar a entender cuando dices Dios? En otras palabras, ¿quién o qué es Dios para ti? Te lo vuelvo a preguntar, ¿quién es Dios para ti? Sería muy padre que nos dejaras en los comentarios de este video ¿quién es Dios para ti? ¿Qué es lo que tú das a entender o quieres dar a entender cuando mencionas la palabra Dios? Ahora quiero hablar contigo de algo muy importante, que es la existencia de Dios. Existen tres fuentes potenciales de conocimiento acerca de Dios. La número 1 es la razón y la intuición humana.
Esta fuente se refiere a aquello que el hombre puede pensar, imaginar o asumir respecto a Dios. ¿Te has puesto a pensar tú quién es Dios para ti? ¿Qué es lo que tu ser te dice acerca de quién es Dios? Porque todos humanamente hablando, tenemos esa necesidad de buscar a Dios. La segunda es la tradición y la experiencia. Esta hace referencia a lo que otros en el pasado han dicho, experimentado o concluido acerca de Dios, incluyendo en credos, confesiones y tradiciones religiosas. A lo largo de la historia, muchas personas, como te decía hace rato, que este punto nos lleva al anterior, acerca de que el humano busca la necesidad de Dios. Esto ha hecho de ciertas culturas, tradiciones, que nos llevan a tener un acercamiento a Dios. Esa manera en que nosotros, mediante la lectura, mediante la oración, que hemos visto a lo largo de los años, cómo es la manera de comunicarnos con Él, y cómo es la manera en la que el ser humano ha creado ciertos métodos para comunicarse con Él. Y la número 3 es la revelación. Esta fuente sostiene que es Dios mismo quien se da a conocer al hombre en formas comprensibles. Es Dios mismo el que se acerca a ti y se ha acercado a varios personajes de la Biblia, como lo hemos podido ver, para poder decir su mensaje. Tenemos que tener en cuenta esto: Dios no es un ser callado. A lo largo de la Escritura podemos descubrir cómo Dios en cada momento habla a través de personas, habla a través de representaciones de Él mismo para dar a entender su mensaje. Y de hecho lo podemos ver en su creación, a ciertos hombres de manera individual, que la Biblia dice que textualmente Dios les habló a través de su Hijo cuando vino a la tierra a cumplir la gran comisión, el gran sacrificio. A través de su palabra, cada vez que nosotros podemos encontrar en la Biblia ese mensaje que Dios tiene específicamente para nosotros, que no importa cuántas veces leas el mismo versículo, siempre vas a encontrar una explicación para ti en diferentes situaciones que estés viviendo. Sin embargo, ¿es realmente posible que el hombre finito conozca al Dios eterno? ¿Te has puesto a pensar tú si realmente en todo lo que tú eres puedes llegar a conocer a Dios? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Dios escogió revelarse a sí mismo al hombre. Dios escogió que tú y yo lo conociéramos. De hecho, esto mismo lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6 y en los versículos del 13 al 14. Te voy a leer ahorita solamente el 13 y 14. Sin embargo, me gustaría que tú en tu casa, cuando tengas tiempo, como un devocional, leyeras este capítulo, porque es muy importante, porque es de las veces que en el Antiguo Testamento Dios se presentó de manera tan relevante, que hizo un cambio grande en la vida de las personas. Dice el versículo 13: pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Que eso, de hecho, lo vamos a ver más en la siguiente semana. En el versículo 14 dice: yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Te lo repito el texto. El versículo 14 dice: yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Él se presentó a sí mismo como el yo soy. De hecho, como te decía, la semana que viene vamos a ver cómo se llama Dios y todo el trasfondo que lleva su nombre, que significa el que soy. Por eso le vuelvo a decir más adelante en el mismo versículo que tiene que decir a los israelitas: yo soy me ha enviado a ustedes. El yo soy me ha enviado a hablar con ustedes.
Ten en cuenta este concepto de Dios. Él se presenta a sí mismo como el yo soy. No hay más. No hay fulano, no hay mengano, es yo soy. Dios hizo al hombre a su imagen espiritual, dándole la habilidad de poder relacionarse con Él a través de la mente, la voluntad, las emociones y la personalidad. En Génesis 1, 26, 27 podemos ver esto. La palabra de Dios dice así: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dios se comunicó con el hombre en un lenguaje comprensible. No se comunicó de una manera que nosotros nos quedemos con cara de ¿qué está pasando? Sino de una manera en la que nosotros podemos decir, es que es Dios el que me está hablando. No se mostró de una manera que nosotros tengamos miedo, de una manera en que nosotros no entendamos, sino de una manera en que nosotros, en nuestro pequeño conocimiento, podemos conocer algo tan grande que no hay palabras para poder explicarlo, para poder comprenderlo. De hecho, eso es lo curioso. Dios es un ser eterno y nuestra mente es finita, nuestra mente es pequeña a comparación de todo ese conocimiento, toda esa comprensión. Como te decía al principio, nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad para poder comprender minuciosamente quién es Dios o qué es Dios. Pero sí Él mismo nos refleja a través de todo lo que nos ha presentado, a través de su creación, su inmensurable poder, a través de todo lo que ha Él hecho, de todo lo que hace y de todo lo que hará. Dios desea que el hombre lo busque y lo encuentre. Dios nos dio a los que creemos en Él el Espíritu Santo para que pudiéramos conocerlo y entenderlo más ampliamente. Ten en cuenta esto. Si tú recuerdas en el Nuevo Testamento cuando se menciona cuando Dios sube al cielo, dice que Él va a mandar al Consolador para que esté con nosotros. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al morar en nuestra vida, en nuestro corazón, nos hace tener un contacto directo con Dios y nos hace comprender cuál es el mensaje de Dios y quién es Dios en realidad, quién es Dios en nuestra vida. En Primera de Crónicas 28:9 vemos esto. La palabra de Dios dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Existen algunas descripciones no bíblicas acerca de Dios. Para ciertas personas, Dios es la fuerza de la vida, el terreno de nuestro ser, el principio del amor, la realidad última, la madre naturaleza, el hombre de arriba o el distinto a lo que conocemos. ¿Qué hay en Dios? ¿Qué hay en Dios que lo hace ser Dios? O en otras palabras, ¿cuál es la esencia de Dios? La mayoría de nosotros probablemente lleguemos a la conclusión de que aunque no podemos tener una completa definición de Dios, podemos al menos describirlo, basándonos en lo que la Biblia dice acerca de Él. Pues Dios es tanto accesible como inaccesible para el conocimiento humano. Es curioso eso. Dios es tanto accesible como inaccesible. ¿Por qué? Porque es tanta la información, es tanto lo que es Dios, que nuestra mente no puede comprender quién es realmente Dios. Sin embargo, Dios nos da de una manera más ligera y más comprensible quién es Él y cuál es su propósito en nuestra vida, qué es lo que Él quiere de nosotros.
En varios pasajes de la Biblia podemos encontrar eso. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestra vida? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cuál es su naturaleza? La siguiente semana vamos a ver eso, la naturaleza de Dios, y vamos a comprender desde su nombre hasta conceptos que a veces nosotros no sabíamos que existían, pero están. Y son tan importantes, y lo veremos de una manera tan ligera que podemos comprender quién es Dios. Te espero la siguiente semana, el próximo viernes, o en el momento que tú puedas ver este video, para poder aprender un poquito más acerca de quién es Dios. Dios te bendiga.